Bueno, pues ahora no va a hablar del carnaval ni va a estar en este tema. Va a No. tratar un tema con Noelia que la verdad yo creo que no hay a nadie que no le afecte, bien personalmente, bien a través de familiares, bien de amigos. Es, dicen, la plaga de este siglo y ya lo decían en el anterior. Y vamos a más. Desgraciadamente. Sí. Vamos a hablar de la depresión y vamos a conocer todos los detalles con ellas. Ahora sí, con Clara Pazos y con Noelia López. Cuando queráis, chicas. Muy buenas tardes. Sí, en el mes de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y para que se hagan una idea, este trastorno emocional afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y cerca de 3 millones de personas en España. Estos datos creo que son razones de más, Noelia, para que tratemos este tema hoy aquí. Así es, la depresión afecta notablemente a personas de la tercera edad y también a adolescentes y por ello vamos a hablar hoy con tres invitados que están con nosotros, con el doctor Álvaro Moleón, que es psiquiatra especialista en psiquiatría clínica y neuromodulación, con una de sus pacientes que está a su lado, Rosario Morejón, bienvenida, y aquí a mi lado Alba González, es influencer, que ha superado también la depresión. Bienvenidos a los tres y comenzamos hablando con el doctor. Doctor, usted trabaja en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Virgen del Rocío, en Sevilla, y es coordinador del Instituto Andaluz de Salud Cerebral. Casi nada. Bueno, en primer lugar tenemos que darle la enhorabuena, porque con tan solo 32 años y por segundo año consecutivo, el año pasado fue elegido como el mejor doctor, mejor médico de su especialidad en toda España. Así que muchísimas gracias. Estamos orgullosos, como siempre decimos, de los médicos y especialistas que tenemos en Andalucía. Así que enhorabuena por eso y vamos ya al tema que nos ocupa, la depresión. A veces quizás hablamos con demasiada ligereza de la depresión. Pues hoy me he levantado depresiva, tengo una depresión de caballo, son expresiones como muy comunes. Pero bueno, ¿qué es la depresión exactamente y cuándo se sabe, cuándo se diagnostica que una persona de verdad pues tiene depresión? Bueno, en primer lugar, gracias, ¿no?, por la invitación y por las bonitas palabras. Es importante en este sentido diferenciar el estar triste del estar depresivo. Yo creo que estar triste, todos podemos estar tristes algún día. Yo hay días que me levanto y estoy más triste, ¿no? Eso no es patológico, yo creo que eso es algo que es natural, es humano. Estar depresivo es muy distinto, algo muchísimo más grave. Muchas veces banalizamos el término depresión y sinceramente la depresión es el trastorno mental más vinculado al suicidio, siendo el suicidio la primera causa de muerte no natural en este país y la primera causa de muerte en general en población de 15 a 29 años en España, ¿no? La depresión es un trastorno mental que está relacionado pues, con un ánimo triste, evidentemente, pero no solamente un ánimo triste, la depresión es mucho más. La depresión está vinculada a una disminución de la capacidad de disfrute, al sentirse un inútil, a sentirse un incapaz, a sentir que tu vida es una ruina, que eres una carga para tu familia, que eres culpable de sentir lo que estás sintiendo, el no tener ganas de relacionarte, el no tener energía, el no tener voluntad, el no tener iniciativa, el no dormir bien, el no tener apetito, el no tener apetito sexual, el tener fallos de memoria, de atención, de concentración. Todo eso es la depresión. La depresión no es solamente estar triste. Es reducir a la mínima expresión a la depresión, algo mucho mayor y algo que puede llegar a ser muy grave. De hecho, pues aproximadamente 1 de cada 10 personas en este país padece un cuadro depresivo. Doctor, cada vez somos más conscientes, hablamos con menos tabúes de la depresión, pero también cada vez hay más casos. ¿Qué le llega a su consulta? Creo que en relación a los tabúes sí estoy de acuerdo contigo. Creo que también estamos avanzando mucho en los últimos años. Creo que también desde campañas, tanto sociales como políticas, como los propios influencers, ¿no?, como la compañera que ahora después Alba, que va a comentar su caso. Recordamos el caso de Simone Biles, recordamos el caso de Alejandro Sanz recientemente. Son personas que son influyentes en nuestro país que ellos mismos pues, dan su testimonio públicamente y están normalizando, están haciendo ver que es un problema que igual que la gente tiene dolores de rodilla y va al traumatólogo y lo comenta y no hay ningún problema, pues cuando una persona tiene un problema a nivel cerebral tiene que ir a un médico y tiene que pedir ayuda. Si no, después podemos tener evidentemente una desgracia, ¿no? Todo eso, quitarle esos tabúes, esos estigmas, probablemente está ayudando a que se dé un paso más y pidan ayuda. Por eso las consultas de psicología y de psiquiatría están a día de hoy también, podemos decir, saturadas. Hay que tener cuidado con esto, tanto a nivel público, pero también a nivel privado. Son muchos los consultorios privados de psiquiatría que tienen meses de lista de espera.
Entonces, posiblemente tengamos que aumentar los recursos en salud mental en los próximos años en este país para poder dar un mínimo a las necesidades que tiene España en ese sentido. Y visibilizarlo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy. Como saben, cada día vienen muchas personas que se encuentran en soledad, en una soledad no deseada, y bueno, pues también nos explican cómo llega a afectarles esto en su vida. Algunos de ellos nos hablan de caer también, doctor, en una depresión por esta causa, la soledad. Sí, la soledad es una cuestión que hay que tratar, porque el ser humano no está hecho para vivir en soledad. El ser humano está hecho para vivir en comunidad, con su familia, con tus amigos, con tus compañeros. Precisamente cuando, por ejemplo, una persona ya fallece su pareja, ¿no? y entra en la viudedad, pues un factor de riesgo de que pueda entrar en un episodio depresivo. Este tipo también de programas creo que en ese sentido ayudan bastante, ¿no? A sociabilizar a personas que tienen ese déficit. Las depresiones muchas veces son producidas de forma endógena, sin ninguna situación contextual que la provoque, pero también son muchas veces producidas exógenamente. Eso está relacionado, por ejemplo, pues, con un fallecimiento de un familiar cercano, claro, o con encontrarte solo a diario, no poder tener a una persona con la que poder tomarte un café, con la que poder contar tus confidencias. Es importantísimo contar las confidencias. Muchas veces nos guardamos las cosas para nosotros mismos y como no las sueltes, se te acaba haciendo una rumiación continua que probablemente puede ser caldo de cultivo para un cuadro ansioso-depresivo futuro. Es un factor de riesgo, por eso muchos profesionales como usted valoran mucho la acción que se hace desde este programa. Al lado suya tenemos a Rosario, que precisamente fue paciente suya del doctor. ¿Qué le pasó, Rosario? ¿Cuándo empezó todo? Este problema que he tenido yo de depresión empezó con el estrés que yo tenía en mi vida, de problemas económicos, mucho estrés, muchísimo estrés, porque tenía que tener 2 trabajos para poder salir adelante. Para poder llevar mi casa para adelante. Yo luché mucho porque quería que mis hijos estudiaran, que por cierto lo conseguí. Esto era una lucha constante que yo tenía de trabajar para que ellos fueran, ¿sabes? Y ahí empezó mi historia, y la verdad que yo llevaba 17 años de tratamiento. Un tratamiento excesivo, vamos. Yo creo que me ponía lo que me pertenecía de ponerme, ¿no? De lo mal que estaba. Pero yo era resistente a todos los tratamientos. Y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. Hasta que ya mis hijos se enteraron del doctor Moleón. Y ahora vamos a hablar de eso. Rosario, su testimonio es un ejemplo de que si se quiere o si se intenta, se puede salir, pero con la ayuda médica de los grandes profesionales como el doctor Moleón en este caso. ¿Cómo llega al doctor Moleón después de esos 17 años esperando a ver si se solucionaba el problema? Ya mis hijos no sabían ya lo que hacer porque, mamá, nos vamos a la playa 2 días a acostar. Ni siquiera se levantaba de la cama, ¿no? ¿Cómo se sentía? Yo me encontraba que no tenía ganas de nada, pero me decía, mamá, verá cómo te pones mejor, mamá, verá cómo te pones mejor aquí, verá. Y cada vez que yo llegaba a algún sitio, dormí, mamá, vámonos ya, porque si es que no podía. Yo hacía el esfuerzo, pero yo es que realmente no podía. Y yo he sido una persona con un genio súper alegre, a mí no se me ha puesto nunca nada por delante, pero caí en esta depresión y lo he pasado. De lo más, para mí no había feria, para mí no había romería, para mí no había nada. Para mí nada, yo no salía de mi casa porque es que no podía. Y como decía Noelia, llega el doctor Moleón, ¿y qué pasa y entonces ya nos enteramos del doctor Moleón y empecé con él, le conté mi historia, ¿no? Dice, te voy a poner, como yo le digo, la máquina, yo le digo la máquina. Me puso la máquina y a las 11 sesiones, como si yo no hubiera tenido depresión, exactamente igual. Que yo ya estaba andando hasta muy despacito, agarrándome a las paredes. Me da pena de contarlo, pero tengo que contarlo. Es normal, pero está ayudando a mucha gente contando este testimonio. Rosario, se lo agradecemos mucho. Doctor, ¿cómo se ayuda cuando llega un caso como el de Rosario? Pues mira, hay que diferenciar la depresión de la depresión resistente, ¿no? Nosotros, ella, lo que se refiere a la máquina, se refiere a la estimulación magnética transcraneal, que es una técnica que está indicada para cuadros resistentes depresivos. Evidentemente ella era una paciente que llevaba pues
16 años con 17. cuadro depresivo, con medicaciones a dosis altísimas, llegamos a ponerle, llegó a tener venlafaxina 375 miligramos al día, con una dosis máxima. Cuando se demuestra que al menos un paciente a dosis máxima durante un tiempo mínimo, del mínimo tiempo que un antidepresivo debemos dejarle para que haga efecto, no es efectivo, se considera una depresión resistente. Ella había probado mucho más de 2 antidepresivos, había probado 5, 6, 7, 8. Decidimos, vamos a empezar, Rosario, con la estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es eso que vemos ahí? Es lo que ¿Y estáis cómo viendo acá. funciona? Mediante la liberación de pulsos magnéticos, mediante una bobina que se sitúa a nivel transcraneal, por eso es el nombre, yo coloco, es decir, yo veo al paciente en consulta, decido la ubicación de la bobina, porque no para todos los pacientes con depresión la ubicación es la misma, ni todos tienen el mismo número de pulsos, ni a todos se le puede hacer la misma modalidad. Algunos son sesiones diarias, otros son sesiones aceleradas. Entonces, una vez que decido el protocolo, el paciente se va a otra sala, que es donde está la máquina de estimulación magnética transcraneal, le tomamos el punto de tratamiento con un neuronavegador, previamente ha ido a hacerse una resonancia magnética para poder localizarlo con total exactitud, y una vez que le cogemos el punto de tratamiento, liberas pulsos magnéticos. Esos pulsos magnéticos, por el principio de Faraday, se convierten en electricidad. Y esa electricidad produce una despolarización de las neuronas, que modula el funcionamiento de circuitos neuronales hasta llegar al punto que queremos tratar en la depresión, en este caso, que es el corte cingulado subgenual. Entonces, todo eso acaba haciendo que funcione como debería funcionar un cerebro sano antes de la depresión. Modula, en vez de cambiarlo mediante medicamento, mediante psicoterapia, que son 2 técnicas que son fundamentales en el abordaje de la depresión. Esta técnica es una técnica más avanzada para cuadros en los que no ha habido respuesta a tratamientos convencionales, que serían estos 2. Hablábamos, como decíamos, de que la depresión se ceba con las personas mayores, pero también teníamos otro caso, que es el de Alba. Decíamos que era influencer, tiene 19 años. Ella se ayuda en las redes sociales para divulgar sobre la depresión, porque empezaste, Alba, con tan solo 12 años. ¿Cómo empezó todo? Sí, bueno, yo tenía 12 años cuando en el colegio las cosas no iban especialmente bien, en casa tampoco, y es cierto que todo eso afectó. Yo siento que fue una bola que cada vez se fue haciendo más grande, pero creo que lo desencadenó especialmente fue no haber tenido atención desde un primer momento, porque al final situaciones como la mía, de problemas en casa y problemas en el colegio, podemos tener muchas personas y normalmente sucede, desgraciadamente, muchas veces. Pero no tuve la atención que necesitaba en el momento en el que lo necesitaba y todo fue a peor. Bueno, hacemos hincapié, Alba, en que la depresión es algo muy serio. En su caso, llegó a ser ingresada y, a pesar de todo y de todo lo que ha pasado, dice que le ha servido como un gran aprendizaje en la vida. Sí, desde luego. Yo es cierto que llegó un punto en el que la poca energía que tenía durante el día, lo único que quería hacer era dormir, no podía, lloraba sin motivo aparente y acabé desesperanzada. Yo sentía que la vida para mí no tenía sentido, que yo nunca iba a ser capaz de ser feliz, que la felicidad no era algo que yo pudiera sentir, y al final acabé ingresando en un centro por el riesgo suicida, porque se sumó un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, y la depresión podía conmigo. Allí ya, cuando me tuve también que enfrentar a todos los estereotipos que tiene el trastorno de la conducta alimentaria, tuve que aprender a defender que mi enfermedad seguía siendo válida y con ello interiorizarlo también, hacérmelo creer a mí misma. Y allí fue donde además empecé a escribir, que fue algo para mí fundamental, que me ayudó a seguir también adelante. Y por eso pienso que a pesar de todo, a pesar de que ni siquiera pude llegar a terminar el tratamiento, fue un aprendizaje a la vez que algo muy, muy duro y muy difícil. Escribir fue una válvula de escape, pero también te pudiste agarrar a otros hilos, ¿no? A casa, a la familia, incluso a una profesora. Cuéntanos, ¿a qué te agarraste? Y sobre todo, para terminar con ese mensaje de que se puede, dinos cómo te sientes ahora y qué estás haciendo ahora. Yo me aferré en un primer momento a una profesora del instituto, se llama Virginia, ella era mi profesora de inglés y fue un pilar fundamental para que yo siguiera con vida. Realmente me salvó la vida sin ella saberlo muchas veces. Y poco a poco, cuando yo iba sintiendo que quizás sí que las cosas iban teniendo un sentido, también sentía que no era una carga para mi familia, que no les venía bien que yo me fuese de aquí, empecé a aferrarme mucho al amor que le tengo a mi perro, a mi madre, a mi hermana, a mi abuela, a mi abuelo,
acabaron siendo pilares fundamentales y que me han ayudado para que a día de hoy yo, pues sinceramente pueda estar aquí sentada, porque yo además con 12 años, 13, 14, no pensaba que yo fuese a cumplir los 18 ni los 19 años. Y a día de hoy es cierto que la depresión sigue estando ahí, el trastorno de la conducta alimentaria sigue estando ahí, pero me encuentro en una situación muy estable y creo que eso ya es un logro impresionante. Nunca pensé que yo fuese a poder sentir momentos de felicidad. Claro que todo el mundo tiene días malos, pero más allá de ello hay días en los que yo sí que siento que no puedo seguir adelante, pero hay días en los que sí que siento que levantarme merece la pena. Y creo que eso es un motivo más por el que todas las personas que se sienten así, que piensan que se sienten tan mal, que de esa no salen, que yo también me sentía así, que yo pensaba exactamente lo mismo y que al final se consiguen ver luces en el túnel, aunque no sea esa luz que te ciega al final, sí que vas encontrando por los lados luces a las que te puedes agarrar y cada vez van viniendo más. Gracias, Alba, por ese mensaje con 19 añitos, con ese mensaje de esperanza, por seguir adelante. También a Rosario, al doctor, muchísimas gracias, porque con testimonios como este seguro que hemos ayudado hoy a muchísimas personas, que al final este es el objetivo.